Iglesia Ebenecer, hermanos y amigos, bendiciones para todos. El libro de Jueces, capítulo 6, versículo 33 al 40 nos dice de la siguiente manera: Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios: Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: No se encienda tu ira contra mí, si aún hablare otra vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco, y en toda la tierra hubo rocío. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. La prueba del vellón de lana. ¿Qué hacemos nosotros cuando queremos conocer la voluntad del Señor en un asunto específico? ¿Qué hacemos cuando ya sabemos lo que la palabra del Señor nos dice y aún así insistimos para conocer si es el momento y buscamos una confirmación del Señor, o sencillamente dejamos que las cosas sigan su curso hasta que logremos comprender, aceptar y movernos en pos de lo que Dios ha dicho? Cada uno de nosotros tiene una experiencia con el Señor, y de acuerdo a esa experiencia nosotros actuamos. Algunos nos dejamos mover por nuestras emociones y temores. Otros nos mantenemos firmes en las convicciones y principios que la palabra del Señor nos enseña. Lo que hoy la palabra nos dice es una prueba inefable de lo que es el hombre cuando Dios habla su vida, y lo que muchos de nosotros hacemos pareciéndonos cada día más y más a Gedeón. Este hombre de Dios, este hombre que se atrevió a moverse en medio de sus luchas y temores, que es considerado el primer juez que aparece en el libro de los Hebreos como uno de los héroes de la fe, pero que tuvo que aprender grandes lecciones. Este hombre fue quien Dios usó como el quinto juez para librar a su pueblo de la mano de los madianitas, quienes los tenían a ellos bajo un yugo de opresión, arruinados totalmente, y el pueblo de Israel estaba así, soportando las consecuencias de su desobediencia. Y recordemos que cuando esto acontecía con el pueblo, sobre todo en este libro de los jueces, el pueblo gemía al Señor, y el Señor se movía en misericordia para levantar un libertador y alivianar la carga, trayendo libertad de sus opresores.
En los textos anteriores de los que hemos leído de este pasaje, de los que hemos estado estudiando, vemos a Gedeón obedeciendo a Dios, derribando el altar de Baal y destruyendo la imagen de acera. Ahí en ese altar que se destruyó, la gente que estudia la palabra y la misma escritura nos va enseñando a nosotros que Gedeón derriba el altar de Baal y desmenuza la imagen de acera y levanta un altar bajo la indicación del Señor como debe ser, lo pone en la cumbre y allí el fuego que se enciende después de haber sacrificado un animal de 7 años, que era un año por cada 7 años de opresión que había vivido el pueblo, en ese altar se quebranta al quemarse aquellas imágenes y aquel altar de Baal, la opresión de los madianitas contra el pueblo del Señor. Pero, hermanos míos, había otro paso que había que seguir. Tenía que darse cada día, y eso es lo que tenemos que mirar nosotros en nuestra vida, que cada día las misericordias del Señor se renuevan y que el justo va de victoria en victoria. Pero para que el justo vaya de victoria en victoria y se siga renovando, mis hermanos, el justo debe librar batallas. Aquella experiencia que tuvo Gedeón quedó atrás. Ese fue el ayer. Usted y yo debemos quedar siempre y tener siempre en mente que cada día trae su propio mal y que hay cosas que en cada uno de nuestros despertares debemos invocar el nombre del Señor, porque cada mañana, cada día, cada mes, cada año de nuestro peregrinaje terrenal, Dios nos va enseñando cosas nuevas y Dios nos está permitiendo librar muchas, pero muchas de las aflicciones tomados de su mano para sacarnos adelante y mostrarnos su gloria. Él es Dios y fuera de Él no hay otro que pueda librar, acompañar y sacar adelante a su pueblo. La hora que determinaría la proclamación de la victoria contra Madián está por llegar. Gedeón e Israel debían ir al campo de batalla, enfrentar a los temibles madianitas y sus aliados, y ellos estarían sufriendo en carne propia lo que era la mano del Señor ahora contra ellos, la mano de aquel que sale en defensa de su pueblo, de sus afligidos, porque no siempre reposará la mano de la impiedad contra el justo. Algún día, si tú estás sufriendo, si estás pasando por momentos difíciles, algún momento de tu existencia, Dios cambiará las cosas, pero no puedes estar en el lagar, ni siquiera puedes estar recordando la victoria de ayer. Tienes cada día que prepararte para seguir hacia adelante sin temor, tomado o tomada de la mano del Señor para enfrentar a tu enemigo y luego ver en tu enemigo el deseo de Dios cumplido en ellos y bendecirlos como la palabra del Señor nos dice que debemos hacer con todo aquel que se levanta contra nosotros, con todo aquel que viene de manera indiscriminada o de manera despiadada a tratar de arruinar la obra del Señor. El bendecir a los enemigos es decirle a Dios, encárgate tú, y nosotros solamente nos encargaremos de ti, Señor, de adorarte, de bendecirte, de levantar hacia ti, Señor, nuestro corazón, y para decirle a Dios, tú eres mi defensor, tú eres mi ayudador, tú eres mi sustentador. Pero aquí, mis queridos hermanos, hay muchas cosas que nosotros podemos aprender. Dios le había prometido, como te ha prometido a ti, como me ha prometido a mí en un sinnúmero de situaciones y de ocasiones, que su presencia estaría con nosotros. Cuando Dios nos dice que el que empezó en nosotros la buena obra la llevará hasta el fin, nos está diciendo que Él no abandona la obra de sus manos.
Cuando el Señor nos dice, yo voy contigo como poderoso gigante, es el cumplimiento de su palabra en cada uno de los momentos difíciles, en tus lágrimas y aflicciones. Ahí está Él. Pero eso no quiere decir que nuestro corazón no necesite seguir siendo ministrado. Gedeón tenía una promesa. Dios le había mostrado cómo lo defendía y lo ayudaba en cada una de las situaciones que le tocó enfrentar. Le dio sabiduría y le dio estrategias cuando derribó el altar de Baal, cuando desmenuzó la imagen de acera. Pero este hombre, igual que usted y que yo, tenía temor. Mis hermanos, este hombre ahora tenía que enfrentarse a algo que para él no era fácil. Era innovador, era una batalla. En ninguna parte de la Escritura vemos a este hombre salir a la batalla y mucho menos liderar a un pueblo y buscar estrategias militares para enfrentar él a los enemigos que estaban acostumbrados a invadirlos a ellos e invadir a otros pueblos y a tomarlos y llevarlos cautivos. Entonces Gedeón necesita desesperadamente que Dios una vez más le hable. ¿Cuánto hace que Dios te dio una promesa y estás en la batalla? Y a veces te apropias de esa promesa, pero quisieras escuchar algo más de Dios, quisieras tener una seguridad mayor. A Gedeón se le critica por este acto. A él se le ha cuestionado aún teológicamente porque se habla de que probó a Dios. Sin embargo, mis queridos hermanos, nosotros nos damos cuenta que cuando él pide esta señal y pone un vellón de lana, que era un elemento que se extraía, mis queridos hermanos, cuando se esquilaba una oveja o un carnero, y que aparece a lo largo de las Escrituras y se menciona en ocasiones cuando se utiliza como símbolo de prosperidad y de bendición y de restauración. Entonces aquí en este pasaje y en los versículos que luego siguen, vemos tres cosas maravillosas. La primera de ellas, que Gedeón es revestido con poder. La segunda, que viene la prueba del vellón. Y la tercera, que a través de todo este trato de Dios, Gedeón es confirmado para la misión. ¿Saben, mis hermanos? Siempre vemos la benevolencia del Señor, la paciencia y su gracia absoluta para con su pueblo y para con aquel a quien Él ha llamado. Cuando éste se arriesga a pedir esta señal, mis queridos hermanos, él necesita que el Señor le confirme su voluntad en ese momento tan determinante. Él quiere ver más respaldo de parte del Señor y es seguramente en esos momentos cuando él está en espera. ¿Qué más sigue? ¿Qué más debo hacer? ¿Cómo debo movilizarme? Ahora tengo un pueblo acá, ahora viene más gente y no sé qué es lo que va a seguir en medio de todo esto. Mis queridos, es una prueba de fe y cuando somos probados en la fe, cuando nuestra fe es pasada por el fuego y es más preciosa que el oro, que es un metal que, mis queridos hermanos, es considerado de los mejores que nosotros podamos tener y se compara con nuestra fe cuando va al horno, cuando Dios nos permite llegar al límite y cuando Dios nos quebrante y cuando Dios nos hace sentir que ya no podemos más, nuestra impotencia espiritual y nuestra absoluta dependencia de Dios. ¿Sabe lo que hace? Es que Dios va formando su carácter en nosotros como su pueblo para que sigamos aprendiendo a confiar en Él. Y cuando usted y yo aprendemos a confiar en el Señor, crecemos. Y al crecer, mis queridos hermanos, usted ni siquiera ni yo me doy cuenta de todo lo que Dios hace en medio de la aflicción, cuando seguimos la aflicción dependiendo de Él, tomados de su mano. Entonces, mis queridos hermanos, antes de salir a la batalla, Gedeón es revestido con poder. Y no es cualquier clase de poder, no es una carta que le entregó a alguien superior a él en la tierra. Es decir, no es un general de otro ejército, no es su familia, no son los ancianos del pueblo, no.
Él es revestido porque sobre él viene el Espíritu Santo. Y esto es importante para el pueblo del Señor. Esto es importante desde el Antiguo Testamento, y esta frase es una experiencia que se vive allá en la época de Gedeón y en la época de todas aquellas personas cuando ellos no habían experimentado el derramamiento del Espíritu Santo como nosotros sí después de la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Venía sobre personas específicas por razones específicas, y estas personas iban a ser usadas para liderar con poder divino al pueblo y así manifestarse Dios en medio de la humanidad, y para que el hombre conociera que fuera de él no hay nada y que el poder de Dios es suficiente, y que el poder de Dios cuando se manifiesta no hay enemigo que pueda mantenerse de pie. Bajo el nuevo pacto, el derramamiento amplio y generoso del Espíritu Santo fue profetizado y prometido sobre toda carne. En el libro de Joel, el capítulo 2, versículos 28 y 29, encontramos que Joel dice que en los postreros días se derramará de su espíritu, y vemos cómo él se va a manifestar en jóvenes, en ancianos y en todas las personas. Cumplimiento llega en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículos 17 y 18, cuando el Espíritu Santo, estaban los hermanos juntos, estaban unánimes orando, y allí se manifestó la presencia de Dios derramándose poderosamente sobre los 120 que estaban en el aposento alto, y asimismo fueron llenos del Espíritu y empezaron a predicar, y se convirtieron muchas almas. Y hoy nosotros tenemos el mismo privilegio de estar bajo el nuevo pacto y de poder recibir la bendición de ser llenos del Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo vino sobre Gedeón. Hermanos, ninguna obra de Dios en la tierra se puede hacer sin el poder y la presencia del Espíritu Santo a través de su pueblo. La Escritura nos dice a nosotros, y esto me parece interesante, en la Biblia Dios habla hoy, se dice que Él se apoderó de Gedeón, se adueñó de él, es decir, tomó a Gedeón como una prenda totalmente suya. En la palabra de Dios para todos, la traducción nos dice que el Espíritu entró en Gedeón. Pero cuando uno va al original, al griego, lo encuentra también que lo vistió como si fuese un traje, como si el Espíritu Santo viese a Gedeón, como vio a David y como vio a otros, lo tomó, lo invistió o se lo puso, y a través de ese traje se presentó para hacer la obra que requería hacer en ese tiempo. ¿Para qué? Para que el hombre de esta tierra y para que los enemigos de Israel supieran que era él, y Israel también pudiera glorificarle. La palabra de Dios para todos nos dice a nosotros que el Gedeón fue revestido cuando el Espíritu Santo vino sobre él con mucho poder. Mis hermanos, no tenemos luchas contra sangre ni contra carne, nos dice el apóstol Pablo, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. El cristiano, la iglesia, debe mantenerse en una dependencia de Dios, de su palabra y del Espíritu Santo, para que pueda ser cada día movida no por las emociones, y para que pueda ser cada día más entendida en los asuntos espirituales. Una iglesia que ora, una iglesia que busca el rostro del Señor, una iglesia que se deja mover y llenar del Espíritu Santo donde Él gobierna, es una iglesia que se mantiene llena de ese poder. No es una iglesia que está haciendo show cada 8 días. No es la iglesia que está haciendo programaciones para atraer la gente. Es la iglesia que está revestida con la presencia y el poder del Espíritu Santo,
donde la gente llega y es liberada, donde la gente entiende que su pecado le está consumiendo, se arrepiente y se convierte y recibe a Jesucristo como su Señor y su Salvador. La situación del pueblo de Israel no se podía cambiar con una consejería, no se podía cambiar solamente con que la gente pudiera reunirse y pensar que realmente la situación era crítica como mucha gente lo hace hoy en día. La situación del pueblo de Israel se cambiaba por el poder de Dios y para eso Dios estaba empoderando, estaba llenando, estaba ministrando la vida de Gedeón. Y este hombre se deja mover por Dios, deja y permite porque Dios está con él, que el Espíritu Santo de Dios lo tome y al tomarlo, mis queridos hermanos, toca el cuerno y al tocar el cuerno, que es un cuerno de convocatoria, nos dice que Dios ahora le está investiendo ya como su líder y al hacerlo así reúne una tropa de 32,000 hombres. Cuando es el Espíritu de Dios el que hace la obra, mis queridos, nosotros podemos descansar y confiar en su presencia. Cuando lo hacemos los hombres se desbarata. Cuando lo hacemos nosotros tenemos que hacer esfuerzos sobrehumanos para que las cosas traten de funcionar y aún así no salen. Pero cuando es Dios, Dios con una sola palabra calma una tempestad. Dios le dio promesa a Sara que sería la madre y a Abraham el padre de una gran multitud. Y pese a todas las cosas que se vivieron, pese a todas las circunstancias, Dios cumplió su palabra. Dios ha hecho siempre, siempre la obra de Él por encima de todas las circunstancias difíciles. Tenemos cada día que asegurarnos en lo que su palabra dice y en lo que su voz nos está llenando en el corazón y dejar guiarnos y que el Espíritu Santo realmente se apodere de su iglesia. A veces las iglesias se han apoderado de programas, están apoderados los pastores de ellas sin buscar la guianza del Señor y los pastores solamente somos servidores. No estamos para ejercer señorío sobre la obra. El dueño de la obra se llama Dios. El dueño de las ovejas se llama Dios. Y Dios le estaba mostrando de esta manera a Gedeón que él estaba con él. Probaba que Dios lo estaba respaldando, porque salir a una batalla sin el respaldo de Dios es una derrota segura. Cuando usted tenga que enfrentarse a un enemigo poderoso, así la adversidad se vea de frente, tenemos que asegurarnos que Dios está con nosotros. Quizás algunos resultados no son los que nosotros esperamos, pero si Dios está con nosotros, Él sabe por qué su mano invisible sigue trabajando en favor de su pueblo para luego mostrarnos su gloria y su poder y que tú y yo podamos seguir descansando en su fidelidad. El Dios fiel, el Dios verdadero, el Dios que nos ama, el Dios que nos cuida, el Dios que nos consuela, Él está ahí siempre con nosotros. Ahora, antes de salir a la batalla, Gedeón pide una prueba, y es la prueba en segundo lugar del vellón. La situación es realmente complicada. Está ungido, ha tenido la experiencia de Dios en su vida, pero ahora, mis queridos hermanos, que está consagrado como el líder de Dios, y esa consagración le llegó desde lo alto y él rindió su vida y su corazón a Él. Le ha obedecido. Él se atreve a tomar un vellón. Es decir, como una especie de tapete, para que usted lo entienda, hecho de la lana de un cordero. Y le dice a Dios, por favor, si tú realmente eres el que vas conmigo, si tú realmente me has hablado, si realmente vas a liberar a Israel a través de mi vida, te voy a pedir que este vellón esté lleno del rocío y que el resto, lo que esté alrededor, esté seco. ¿Sabe, mi hermano? Aquí hay algo que nosotros debemos entender.
Ya él sabe que Dios quiere liberar a Israel, pero él necesita ser afirmado en la fe. Tú y yo muchas veces tenemos que ser afirmados en la fe. No sabemos cuántas personas se le pudieron haber acercado a Gedeón con palabras o mensajes negativos, con demostraciones de dudas. A veces cuando en una iglesia el pastor recibe de parte del Señor indicación para realizar algo, que ahí siempre alguien se acerca para probar su fe y empieza a decirle cosas contrarias a las que ha recibido. Si tenemos la convicción que Dios nos ha hablado, seguimos hacia adelante, y seguimos hacia adelante no por terquedad, sino por guianza del Espíritu, y cuando lo hacemos, Dios nos va guiando de manera concreta y específica. Ahora, esta prueba del vellón, esta señal del vellón, no debe ser una constante en la vida del creyente para pedir señal sobre asuntos y cosas que ya sabemos que no debemos ni siquiera pedir señal, ni siquiera orar, sino obedecer. Hay asuntos que Dios nos habla constantemente, hay cosas que son tan claras en la Escritura, por las cuales solamente debemos pedir que Dios nos dé fuerza para obedecerlas, pero no necesitamos pedir señal para saber si hay que hacerlas. Aquí es una situación atípica que está viviendo el pueblo de Israel. Y como es una situación atípica, no debe ser para nosotros el único modelo de guianza y confirmación de la voluntad de Dios o de la afirmación de nuestra fe. Debemos comprender que cada creyente debe afirmar su corazón en la palabra. Y esto es importantísimo, hermano. Debemos afirmarnos en la palabra, pedir guianza y orientación al Señor. Cuando usted le den un mensaje, cuando usted quiera pedir una señal, o si usted está acostumbrado a eso y lo que usted está pidiendo va en contra de lo que la Escritura dice, por favor deséchelo, porque el Dios nunca va a quebrantar su palabra. Hay personas que dan mensajes de parte del Señor y es tan delicado decirle a otro, así dice el Señor. Mire, en el Antiguo Testamento, cuando alguien decía, así dice el Señor, si esa palabra no se cumplía, esa persona podía morir. Y nosotros hoy en día hemos tomado en vano el nombre del Señor. Por eso mi consejo desde este lugar, desde el púlpito del cual estamos enseñando la palabra, es afírmate en la palabra y permite que la palabra te guíe. Aquí hay un hombre que tiene que enfrentar algo difícil y caminar por una promesa no es fácil, porque a veces las promesas nos mantienen a nosotros como el que mira al invisible, como el que está parado en la tormenta, agarrado solamente de esa palabra que Dios le ha dado. Pero si Dios la dio, sosténgase ahí porque Dios la va a cumplir y la tormenta pasará. Pero aquí hay un hombre que es débil en la fe, y los débiles en la fe tenemos que aprender que la palabra de Dios es la que sustenta el corazón y lo cambia. No se acostumbre a vivir del mensaje que otro le dé. No se acostumbre a pedir muchas veces señales para cosas que ya están definidas por el Señor. Debes orar, Señor, afírmame en la fe, afírmame en tu palabra. Este hombre Gedeón tenía una fe imperfecta, pero Dios le amaba como lo ama a usted y me ama a mí. Y Dios en su amor y en su misericordia sabía que esta era una misión audaz y peligrosa, y que esta misión audaz y peligrosa requería de un tratamiento especial de parte de él. No era lo mejor pedir señal, no era lo mejor probar la voluntad de Dios, porque, ¿sabe? No debemos probar a Dios porque es como tentar la soberanía de Dios. Pero aquí este hombre necesitaba ser afirmado en la palabra de Dios. Mira, en el Nuevo Testamento vemos algunos casos. Zacarías pidió señal de lo que Dios le dijo, y ¿sabe cómo quedó? Mudo. Dios le había dicho que le iba a dar un hijo, su esposa Elizabeth no había podido engendrar. Pero, ¿sabes? No había podido concebir, él no había podido engendrar, ella no había podido concebir. En medio de esto, cuando el ángel se le aparece y le da la noticia, él hace preguntas, dudaba en su corazón. Y al dudar en su corazón quedó mudo hasta el nacimiento de su hijo Juan.
Y esta es la lucha de nosotros los humanos. Luchamos constantemente. Queremos constantemente mantener una seguridad absoluta, plena. Nuestra naturaleza humana y pecaminosa nos hace tambalear, desfallecer muchas veces. Necesitamos hablar más constantemente con el Señor. Billy Graham decía que el hombre de Dios, que la mujer de Dios debía orar más tiempo de rodilla hasta que se hiciese amigo de Dios. ¿Y sabes el valor que tiene un amigo? Cuando uno tiene un amigo, una amistad valiosa, un verdadero amigo, uno desea compartir con esa persona. Cuando uno tiene buena relación y buena comunión con la esposa, con el esposo, uno desea y le comenta a su esposa o a su esposo todo lo que acontece con la vida de uno, porque esa amistad es valiosísima. Cuando no está ese amigo o esa amiga que ustedes pueden tener en su esposo, en su esposa, las mujeres con una muy buena amiga o el varón con un buen amigo, mis hermanos, la ausencia se siente. Cuando no tenemos amistad con Dios, cuando no hablamos constantemente con Dios, se nos es difícil aceptar y creer muchas cosas que Él nos dice en su palabra. Pero aquí también vemos la paciencia de Dios. Y la paciencia de Dios con su hijo Gedeón, que es un hijo que está turbado, que es un hijo que está a la espera. Cuando al día siguiente de salir a cumplir un propósito divino o algo que nos hemos trazado, va a llegar, las horas de la noche se hacen largas. Pareciera que esa noche no fuese a terminar. Cuando llega el día siguiente, queremos ya salir a cumplir con lo que nosotros creemos o consideramos que debemos hacer. Escucha bien, es una batalla donde él pudo haber perdido su vida. Es una batalla donde lo pudieron haber masacrado, acabado a él y al pueblo. Quizás Gedeón en muchos tiempos atrás pudo haber visto mucha de su gente muerta. Y aquí él tiene no solamente el hecho de saber que va a salir a la batalla, sino la responsabilidad ahora con la gente que se le ha unido. La gente que le cree que es Dios que está con él, porque de otra manera no se le hubieran unido. Recordemos que en pocos días o poco tiempo atrás, muchos querían acabar con él, que lo sacaran para acabar con él por haber derrumbado el altar de Baal. Ahora Dios está con él, mis queridos hermanos, y él fue escogido de manera especial, con un propósito específico, y Dios le responde la señal. ¿Qué tranquilidad pudo haber invadido el corazón de este hombre? Pero saben que este hombre todavía quería que Dios le siguiera confirmando las cosas. Dios mío, a veces nosotros queremos hacer más y más y más, y Dios es tan especial. Mire, si Dios se hubiera ofendido con este varón, yo pienso que hasta lo hubiera quitado del medio. Pero Dios no, Dios fue paciente. Mira lo que hizo él. Como iba a salir para la batalla, antes de salir para la batalla, Dios le confirma para la misión. Él quería mayor seguridad y pide nuevamente señal con el vellón, pero ahora pide la señal de manera invertida, es decir, que esté toda la tierra con el rocío, pero que el vellón esté seco. ¿Tú qué harías en un momento así? ¿Tú qué le dirías al Señor? ¿Sabe? Yo pensaba en esto, mis queridos hermanos. Y muchas veces cuando vivimos tanto tiempo en condiciones como las que Él tuvo que vivir, como las que el pueblo tuvo que vivir, se requiere un cambio de mentalidad para aceptar lo que Dios dice. Lo más difícil, mis queridos hermanos, para salir
de estados críticos, de estados de miseria, de estados de corrupción, de los estados pecaminosos, de pobreza, de toda la persecución. Cuando se toca la dignidad del ser humano, es que la persona vuelva a creer que se puede salir adelante y que Dios lo va a ayudar y lo va a sacar adelante, porque Él es el Todopoderoso y que para el Señor no hay acepción de personas. El problema de nuestros condicionamientos mentales es que nuestras actitudes se van acentuando y a veces nos es tan difícil creerle a Dios. A veces nos es tan difícil ver a nuestro Dios como el buen Padre Celestial que hace salir su sol sobre buenos y malos, que cuando nosotros vemos algo, oímos algo, Dios nos habla a nuestro corazón, la palabra toca nuestro ser. Hermanos míos, aún desacomodarnos de los estados de ruina son cosas, queridos, que nos cuesta mucho, y por eso este hombre tuvo que ir también al Señor, porque él decía, es que vamos a salir a una batalla, es que vamos a ser libres, es que este yugo va a ser quitado de en medio del pueblo. Ahora yo te pido, si realmente soy yo. Mira, una de las cosas que Dios quiere que aprendamos es a creerle a Él y a creer que somos las personas con las cuales Él se arriesga para llevar a cabo la obra que ha establecido, el propósito con el cual Él quiere hacer algo poderoso, algo que no lo puede hacer sino a través de tu vida y de mi vida, no es a través de otras personas, porque a veces cuando Dios nos habla, siempre miramos al otro lado, siempre vamos a la otra parte. Es que yo tengo esta limitación. ¿Recuerdan cómo estaba este hombre? Lleno de miedo, de temores, un hombre que de siempre miraba y decía, es que mi familia es de la más pobre, es que yo soy el menor. Y si vamos a los relatos bíblicos a través de los cuales hombres de Dios, el Señor hizo grandes cosas, usted puede acordarse del capítulo 2, 3 de allá del libro de Éxodo, cuando Dios habla a Moisés, y Moisés, después de haber sido formado en la cultura egipcia, de haber salido huyendo por haber defendido o haberse metido en medio de un pleito de un soldado, de un hombre que estaba, un egipcio que estaba maltratando a un israelita, él mata a aquel egipcio, lo entierra y luego se descubre, él sale huyendo, y cuando Dios lo trata en la zarza o a través de la zarza que no se consumía, ¿cuáles fueron los argumentos de Moisés? Es que yo no puedo, es que yo no hablo bien para ir a hablarle al faraón. Tenía temores. Este hombre capaz de acabar con otro ahora tiene miedo de ir y hacer lo que Dios quiere que haga. Y los argumentos que presenta, mis queridos hermanos, ante el Señor no tienen validez. Los argumentos que tú presentes al Señor o ante el Señor cuando Él te encomiende algo, cuando Dios quiera usarte, esos argumentos no tienen ninguna validez para el Señor. ¿Sabes por qué? Porque no eres tú el que vas a hacer la obra, es Dios a través de tu vida. Él, el Dios perfecto, soberano y poderoso, va a usar una vida imperfecta como la tuya y como la mía, para que la gloria sea para Él, para que el reconocimiento sea para Él, para que no nos envanezcamos pensando que somos nosotros, porque no somos nosotros, es el Señor a través de su pueblo, es el Señor a través de hombres y mujeres comprados y lavados con la sangre de Jesucristo en este tiempo, o hombres que Dios les permitió tener experiencias como Gedeón, que el Espíritu de Dios viniese sobre él, que lo ungiera, que lo capacitara, que lo ayudara y que trabajara con su carácter, que trabajara con sus limitaciones, con sus temores, para llevarlo hacia adelante. Tomás, discípulo de Jesús, si no viere, si no tocare, tenía ese problema. Este era el que tenía que probar todo, parecía un científico. Parecía que tuviera un laboratorio en su casa. Parecía un hombre de aquella época en que lo que no salía a través del laboratorio, que era positivo, que era así, no tenía validez. Y el Señor lo llama después de la resurrección y le dice, Tomás, ven, toca. Ahí el Señor le está afirmando también y le está confirmando, porque a través de Tomás se fundó una iglesia llamada la iglesia de Bartomás.
La historia nos lo cuenta y nos dice que esta fue una lucha que Tomás mantuvo con su carácter. Mis hermanos, no debemos ser incrédulos, debemos creerle al Señor. Debemos llevar siempre ante el Señor lo que nosotros tenemos y somos. MacArthur, hablando de Gedeón, dice que eran peticiones legítimas las que este hombre hizo ante el Señor. Y lo dice porque este hombre necesitaba ser confirmado para la victoria en contra de posibilidades aparentemente imposibles. Escucha, Israel no estaba apto, no era fácil, no tenía todas las armas para salir a la batalla, pero tenía al Señor, tenía al más poderoso de todos. Se levantó y salió, y cuando él se levanta y sale, va seguro al campo de batalla. Cuando tú necesites, tengas algo en tu vida, lleva todas tus angustias y temores al Señor, deposítalos en Él y deja que Él obre poderosamente en ti a través de tu vida. Concluimos diciendo lo siguiente: Dios en ningún momento reprendió a Gedeón, sino que fue comprensivo al dar lo que su falta de capacidad pedía. Dios le ofreció una señal para fortalecer la fe de Gedeón, allí en el capítulo 7, versículos 10 al 15. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios siga siendo la fortaleza de nuestra alma, de nuestro caminar, y que nunca apartemos nuestra mirada de Él. Iglesia, en Él somos más que vencedores. Amén. Padre, te damos gracias en este día. Hoy creemos que tú eres el Dios de todas nuestras batallas. Y en cada una de ellas queremos estar seguros que estás con nosotros. Cuando dudamos, cuando fallamos, cuando no estamos al tono contigo, perdónanos. Pero asimismo, gracias porque eres el Dios que no nos dejas en la mitad del camino. Que siempre, siempre, Señor, nos estás alentando. Tú eres el buen pastor que con tu vara y tu cayado nos infundes el aliento que necesitamos. Hoy bendigo a cada hermano que está luchando, al que está desanimado, al que ha decaído, al que necesita una señal, una prueba de que tú estás a su lado. Permite que no sean pruebas humanas, que no sean cosas que nosotros busquemos en los hombres, sino que busquemos en ti, en tu palabra, las respuestas para que el corazón se mantenga asegurado. Señor, gracias por cada amigo que no te conoce. A ti, amigo, que no has recibido a Cristo, que no lo conoces. En este día te invito a que lo hagas y le digas: Señor, hoy quiero aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Hoy quiero que mi existencia sea diferente aquí en la tierra y que el día que parta de acá llegue a tu presencia como un hijo tuyo, porque al tener a Cristo tendrás vida eterna. Gracias, Señor, por la vida de los amigos. Si hiciste esta oración de fe, puedes comunicarte al número que aparece en pantalla. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y que Dios nos siga ayudando. Amén y amén.